Sí. Pues muy buenos días, muchísimas gracias. Les doy la más cordial bienvenida a mis compañeros y compañeras, diputados, diputadas, personal de esta Cámara, invitados especiales. Es un honor para mí darles la bienvenida muy cordial a los autores de este libro que ustedes ven acá y que se llama El regreso al infierno electoral. Así se titula este libro. Le doy la bienvenida a Bernardo Barranco Villafán, a Enrique Gómez, gracias, y Gabriel Corona Armenta. Muchísimas gracias. Nos acompaña también Alejandra Pani Barragán, diputada, muchas gracias. Y Fernando Marín Díaz. Muchas gracias, diputado, por tu presencia. Bien, pues, ¿quién no ha vivido un infierno electoral? Los que hemos tenido la oportunidad de estar en una contienda. Lo vivimos de alguna manera. Pero creo, sinceramente, que no se compara con el infierno electoral que está por venir en el Estado de México. El infierno electoral que se ha suscitado justamente en ese espacio territorial. Y bueno, nosotros vamos a escuchar aquí justamente de los autores desde el punto de vista del Instituto Electoral, que también es un infierno que no conocemos. Justamente en una entrevista hace momentos me preguntaban si cómo estaba el órgano electoral, cómo estaba el órgano electoral en el Estado de México. Y francamente yo lo desconozco. Le dije, pero ¿sabes qué? Fíjate que platicando con Bernardo Barranco, me comentó que había llegado a obsequiar algunos libros del cual ha sido él el coordinador, estos libros del regreso al infierno electoral, y bueno, fue censurado inmediatamente por la prensa, y dije, eso me da de alguna manera una lectura de lo que está pasando al interior del instituto. Quiero decirles que este libro está coordinado por el maestro Bernardo Barranco, como ya lo comenté, pero se enriquece también con las reflexiones de Julio Astillero, de Alberto Asís Nasif, de Francisco Cruz Jiménez, de Israel Dávila, de Álvaro Delgado, de Fabricio Mejía Madrid, de Tere Montaño, de Verónica Veloz, y los autores, por supuesto, que hoy nos acompañan y a quien le dimos la bienvenida. Es muy importante el ángulo desde que ellos nos harán ver justamente este infierno electoral, porque hablando de el maestro Bernardo Barranco y el doctor Gabriel Corona Armenta, han sido pues justamente consejeros electorales, y sin duda alguna esto va a ser muy interesante conocerlos. Yo les doy la bienvenida aquí en la Casa del Pueblo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y escuchar de ustedes lo que de alguna manera ya hemos visto en este libro, hablar de las elecciones del Estado de México, justamente en este momento preciso, como lo señala el maestro Bernardo Barranco, o como el periodista Enrique Gómez lo comenta, como la entidad mexiquense, donde la historia puede reescribirse con el fin de alejarse del llamado infierno mexicano, o lo que comenta Gabriel Corona cuando habla de la particularidad del análisis de este libro y que nos remite a esta afirmación que la simulación es una costumbre muy arraigada en la política local. Hablar del Estado de México, sin duda alguna, es hablar de simulación, de cooptaciones, de tradiciones políticas, de cofradías y de una clase política anquilosada, donde se llevará a cabo la próxima gran batalla electoral. Son bienvenidos, estimados autores de este libro. Muchísimas gracias.
Le doy la palabra a nuestro amigo Bernardo Barranco. Muy buenos días, buenos días, sí, se escucha bien, ¿verdad? Buenos días, es un honor para mí estar aquí en este recinto y conversar con muchos de ustedes, diputados, sobre un tema pues trascendente que va a marcar la vida política de este país. Y agradezco mucho a Ismael, ¿no? Muchas gracias por organizar este encuentro que creo que es muy, muy importante. Hay muchos clichés en el Estado de México, ¿no? Que el Estado de México es que el laboratorio de política del país, es la joya de la corona, se juegan la madre de todas las batallas, pamplinas hasta ahora. Sin embargo, en este proceso electoral, efectivamente lo que pase o deje de pasar va a tener una incidencia directa en la vida política del país. Tan sencillo como si el PRI pierde este proceso electoral, estaría en vías de la extinción. Quizá me pongo muy dramático, pero territorialmente o a nivel federal el PRI viene en un proceso de debacle, independientemente de las tensiones internas de un dirigente no solamente marcado por la corrupción, sino marcado por la vulgaridad, que es igualmente reprochable. Y que bueno, estamos viendo ahora en la Cámara de Senadores un nuevo golpe, nuevas tensiones que tiene ese partido. Pero ojo, el PRI federal no es el PRI del Estado de México. El PRI del Estado de México es un partido sólido, bien aceitado, disciplinado, ¿no? Con una estructura y un aparato de gobierno que tiene la enorme facultad de convertirse en cada proceso electoral en una maquinaria invencible. No es casualidad que haya durado ahí cerca de 94 años. ¿Qué pasa si pierde el PRI en el Estado de México? El PRI entra a convertirse en un partido chiquito, tipo, no sé, PT o tipo Verde. Estas serían las dimensiones de ese nuevo PRI. Pero ¿qué pasa si gana? Todas las posiciones que no le han salido muy bien, las hipótesis de la alianza, se verían fortalecidas. Es decir, vendría al 2024 con mucha fuerza, con mucha energía, ¿no? Al contrario, si pierde, pues evidentemente que el territorio mexicano se pinta de guinda. Y hay que recordar que no solamente estamos hablando del proceso electoral del Estado de México, su importancia también radica en la elección del 24 para la presidencia de la República, y no solamente la presidencia de la República, es la Cámara de Senadores. Recordemos que el Estado de México aporta un número importante de senadores que, bien, digamos, consentidos, podría tener un papel muy importante en la conformación de la próxima legislatura. Por lo tanto, entonces hay muchos entretelones ahí. Y hay muchos otros clichés que se están manejando. Uno de ellos es: Del Mazo está entregando el Estado de México. Está muy modosito, no se enfrenta, no dice, etcétera. Sin embargo, los que estamos ahí adentro vemos que el PRI, la estructura del PRI va con todo, está con todo. El último acto de precampaña del Moral, de Alejandra del Moral, estuvieron todos los exgobernadores. Es una señal simbólica muy importante esto. El PRI va con todo en el Estado de México y con todas sus mañas, todas sus estructuras de poder y toda su corrupción. Bueno, el libro trata de eso. El libro trata de los escenarios, el libro trata de algunos aspectos centrales para entender la política en el Estado de México. ¿Cuáles son? Pues los programas sociales. Antes, efectivamente,
el papel que tenían las estructuras corporativizadas como CTM, la CNC, los maestros, etcétera, hoy ya no tienen la fuerza que tenían antes. Hoy más bien lo que está en juego, la fuerza, son los programas sociales. Y ojo, el PRI tiene un programa de 700,000 mujeres, que no solamente es dar cada 2 meses, 2,500 pesos, sino también implica formas de activismo político. Hablar bien del gobernador, ¿no? Traer más mujeres al programa, ¿no? Tener una actitud muy abierta a los eventos y mítines que organiza el PRI, etc. Por lo tanto, el infierno electoral, y siempre es muy importante, yo cuando presento libros y tal, el título es como, podríamos decir, como una síntesis de qué se quiere decir. Para mí, hablar del infierno electoral en el Estado de México, particularmente en el Estado de México, es pues esta analogía que está en las grandes religiones, que el infierno es el lugar donde pululan las almas en pena. Aquellos seres que transgredieron las leyes básicas centrales y que pululan. En algunos lugares se llama una ciudad oscura, en otros lugares San Marcos habla de un lugar rojo, candente, lleno de lava, etcétera. Pero es un lugar, es el depósito de lo peor que puede tener la humanidad. Y creo que electoralmente está depositado en el Estado de México. Es decir, hay una ausencia de valores, hay un divorcio entre ética y política, entre ética y poder. No hay principios, o el único principio es ganar a toda costa, no importa cómo, no importa con quién y no importa cuánto. Ganar, esto es. Y por lo tanto, yo con esto voy concluyendo para compartir con ustedes preguntas o intercambiar. Lo que estamos viviendo ahora es una elección muy pareja. Nunca antes el PRI había enfrentado un opositor como Morena en el Estado de México. Vaya, hasta con mañas también, con las mismas mañas. Podemos discutirlo si ustedes quieren después, pero… Y esto representa que tenemos que repensar bien el concepto de alternancia, una alternancia más integral. En el Estado de México hay una alternancia local, municipal, pero por los grandes intereses económicos, la alternancia ha sido nula a nivel de gobernatura. Y en ese sentido creo que lo interesante que se viene es la conformación de las campañas, que va a empezar el 3 de abril, van a empezar las campañas, que se va a disputar un universo enorme de votantes, 2.7 millones de electores, ¿no? Se escucha espectacular. Bueno, el promedio que hay en el Estado de México de votación real para el proceso electoral es la mitad. Estaríamos hablando de un proceso donde estaríamos alrededor de 7 millones en votación. Entonces yo concluyo, este proceso tendrá secuelas muy importantes en la coyuntura política del país del 24. En lo que pase, en lo que deje de pasar. Y por lo tanto creo, y a veces me preocupa, que el equipo de campaña está muy confiado en las encuestas. Están confiados en las encuestas. Algunas dan 25 puntos, ¿no?, con una metodología híbrida, telefónica, etcétera. El Financiero dio una ventaja de 8 puntos. Reforma, que es la que hizo para mí la más seria, porque es casa por casa con credencial en mano, da una ventaja de 14 puntos, que es muy cómoda. Pero ojo, el infierno electoral actúa. La guerra sucia. Recuerden lo que le pasó a Jacob Polensky con los nombres, las identidades. Recuerden lo que le pasó a Mendoza Ayala, a opositores fuertes que terminaron muy atrás. Recuerden la última elección con Josefina Vázquez Mota, que le sacaron ese fideicomiso de 1,000 millones para migrantes extranjeros, que se los dio Peña Nieto además. Delfina Gómez ha planteado
muy al principio de su campaña, algo que a mí me parece muy serio, muy importante a tomar en cuenta. Necesita Morena ganar con amplitud el proceso electoral en el Estado de México. Primero, para evitar que la judicialización lógica y esperable tenga consecuencias en el resultado. Ahí, tanto el Instituto Electoral del Estado de México como los tribunales juegan canicas contrarias, están en contra. Y ahí podría haber agujeros muy grandes. Por lo menos necesitaría 5 puntos de ventaja, porque ya no sería determinantes algunas irregularidades, algunas fallas, ¿no?, frente a un proceso que sin duda será muy competido. Yo no creo que Del Mazo esté entregando, es una estrategia que tiene. Más bien lo que creo es que van con todo, con todas las mañas y con todo el peso de un aparato que está muy lubricado, muy funcional y que va a hacer todo para poder revertir un proceso electoral. De tal suerte que, sí, concluiría, el infierno existe, el infierno electoral está empotrado en el Estado de México y hay que estar muy atentos. Echar mucha agua bendita por si las dudas. Mucha suerte para el 4 de junio. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Aquí habría que ponerle el nombre, y si estamos hablando de infierno, es saber quién es el diablo realmente ahí, ¿no? Porque si el infierno existe, el diablo también, y habría que saber quién es. Pues me permito cederle la palabra a Enrique I. Gómez, que quiero decirles que le pregunté antes por qué el I. Dice, es que es igual como Francisco I. Madero, dice, ¿no? No, bromeaba, es Ignacio, dice, ¿no? Por favor, Enrique, si gustas hacernos tus comentarios. Ahí está. Muchas gracias. Perdón por la aspiración revolucionaria. Pues muchas gracias por la invitación a este foro. Muchas gracias por la apertura. Agradezco también al maestro Bernardo Barranco, porque lo he dicho y lo he repetido en varios foros. Él es el culpable de este infierno electoral, fue el que nos hizo la convocatoria a escribir. Obviamente nos encanta narrar, pero él nos hizo la invitación para escribir. Quiero hacer una aclaración antes de comenzar, a diferencia del maestro Bernardo Barranco, a diferencia del maestro Gabriel Corona. Yo en el libro no me centro en el asunto del órgano electoral, del Instituto Electoral del Estado de México, que obviamente también conozco. Como reportero del periódico Reforma lo cubrí durante muchos años en el Estado de México, conozco los entretelones del Instituto Electoral, los he sufrido también. Pero en el caso del infierno, del regreso al infierno electoral, yo me centro en un aspecto que dentro de esa, vamos a llamarle teoría de sistemas que conforman el Estado de México y conforman este infierno político electoral, forma parte importante del tema al que yo me aboco, y que es precisamente la relación entre medios de comunicación y periodistas con el poder público. Y específicamente, el poder público en el Estado de México pues adquiere su máxima expresión en el gobierno del Estado de México. Entonces ese es el tema de donde yo parto. Y lo que advierto es que ese infierno electoral, ese infierno mediático que se gesta en esa relación entre poder público, medios de comunicación y periodistas, abona obviamente a ese infierno político electoral que estamos viviendo. ¿Qué tenemos en el Estado de México? En el Estado de México tenemos un Estado que ha sido gobernado, como ya lo sabemos todos, lo reitera ahorita el maestro Bernardo Barranco, durante 94 años por un solo partido político a nivel del gobierno del Estado. Algo que de suyo pues ya suena infernal, no sé si les parezca que una sola opción política gobierne durante 94 años, pues es ya infernal. Por eso coincido con lo que dice el maestro Bernardo Barranco cuando señala que el infierno existe, y existe en las entrañas políticas del Estado de México, donde, como lo advierto en el respectivo ensayo con el que colaboro en este libro, en el Estado de México se ha creado una patología sistémica en esa relación poder público, medios de comunicación y periodistas, que no solo
digamos, no se ha solucionado, no se ha remediado, sino se ha reeditado, se ha continuado. Y eso ha provocado una vulneración de derechos y de garantías desde el punto de vista pues, del ejercicio periodístico y de la propia ciudadanía. Y la hipótesis de la cual yo parto en este ensayo es que, derivado de esta patología sistémica, la clase política del Estado de México advierte o ve a los medios de comunicación y periodistas como una herramienta política que les va a servir para mantener y expander su poder. Y obviamente quienes no estén de acuerdo con esta realidad, pues van a ser aislados o van a ser vulnerados o van a ser agredidos desde el punto de vista económico o físico. Dentro de esta tesitura que yo planteo en este libro, advierto que entonces cualquier estrategia de comunicación gubernamental o cualquier estrategia de comunicación social pierde su sentido, ya no es una difusión institucional que sirve para que los ciudadanos se orienten sobre los servicios, sobre las obras. No, ya no es eso. La comunicación social, la comunicación gubernamental, la comunicación que se nutre del presupuesto público, se convierte en un constante ejercicio para la imposición de líneas mediáticas, líneas informativas hacia los propios periodistas y medios, esto al calor de apoyos económicos, formales o informales, que obviamente provienen del presupuesto público. Y que esto va dando pie a esto que hablamos de que es un infierno desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista periodístico. Y eso no es todo. Con ese esquema vamos a la elección más competida en el Estado de México. Con un escenario pervertido, con un escenario viciado, vamos a una elección donde supuestamente, o en el deber ser, los ciudadanos deben decidir de manera independiente y de manera voluntaria la opción política a la que prefieran. Entonces, de eso va el ensayo que yo presento en este libro, y donde advierto distintos elementos donde se conforma lo que sería ese control político. Aquí hago una pausa. Esto no es obviamente únicamente privativo del Estado de México. Ustedes me pueden decir, existe en tal entidad, existe en el gobierno federal, existen distintas partes. Sin embargo, en el Estado de México adquiere una particularidad especial porque el Estado de México es una de las entidades más importantes del país. Su cercanía con la capital del país lo hace ser doblemente importante. Y es considerable, en contraste, es considerable su atraso en materia de libertad de expresión, en materia de investigación periodística y en materia de transparencia gubernamental. Ustedes pueden hacer una revisión muy sencilla de cuántos medios independientes existen por entidad federativa y se van a llevar una sorpresa en el Estado de México. Entonces, por eso adquiere una connotación mayor. Ustedes me podrán decir, esto pasa en el gobierno federal, o ha pasado en el gobierno federal, o esto pasa en el gobierno, o en otras entidades. Pero en el caso del Estado de México adquiere una particularidad especial. Por eso en el ensayo que yo pongo a consideración y que está en este libro, advierto la necesidad de que cualquier gobierno que gane, de cualquier filiación, adopte las recomendaciones de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala que en materia al menos de la asignación del gasto publicitario, en esta asignación exista transparencia, que haya contratos transparentes, revisiones externas de los propios contratos, que no se premien contenidos editoriales, se premien o se castiguen con el presupuesto público, y que sobre todo una política de comunicación social o un modelo de comunicación política esté encaminado, sí, a la difusión institucional, pero también a la generación de un pluralismo informativo independiente. Y aquí hago una crítica. Por ejemplo, en el caso del gobierno de la Cuarta Transformación, por lo que se ha optado es por la austeridad. Qué bueno, la austeridad en el gasto publicitario. Sin embargo, esa no es la solución.
Eso es como si escondiéramos el problema o tratáramos de eliminarlo. Lo que se requiere es regular precisamente esa asignación del gasto publicitario. Entonces, esa es la recomendación que yo hago en el respectivo libro, esa es la narración que yo planteo, y advierto algo: si nosotros tenemos medios de comunicación y periodistas más fortalecidos, tendremos una mejor interpretación social, tendremos una narrativa social más clara, tendremos una política de información más clara. Si nos seguimos con el viejo modelo de comunicación política, donde a la clase política ve a los medios y a los periodistas como esa herramienta política para expandir su poder, pues entonces tendremos una rémora permanente en el presupuesto público, que sacrificará y seguirá sacrificando al presupuesto público en aras de un proyecto político. Y no solo estamos hablando en este ensayo de periodistas, medios de comunicación y poder público, también estamos hablando de audiencias. Yo, ustedes, somos audiencias. ¿Qué tipo de mensajes mediáticos nos merecemos? ¿Qué tipo de medios nos merecemos? ¿Qué tipo de consumo de medios estamos haciendo? Esa es la pregunta que subyace en este ensayo. Esa es la pregunta que deriva de este análisis, donde nos ponemos a analizar el modelo de comunicación política que en el Estado de México hemos tenido por muchos años, que está viciado, que presenta una patología sistémica y que, en dado caso, debería ser modificado. Reitero, no sería solo privativo del Estado de México, pero el Estado de México, como ha comentado el maestro Barranco, podría ser laboratorio para la experimentación de nuevos modelos de comunicación política, porque insisto, no solo es tema de periodistas, tema de medios, tema de poder público, no, es tema de audiencias. El consumo de audiencias en este momento es el que está en juego. Sería todo por el momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique, y sin mayor preámbulo le concedemos ahí el uso del micrófono a Gabriel Corona. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Antes que nada, agradecer al diputado Ismael Brito esta invitación, esta apertura, y desde luego la invitación hecha por Bernardo Barranco a colaborar una vez más en este libro, que es la continuación del primero publicado en 2018, también por la editorial Grijalbo. Bien, la primera pregunta que yo haría, pensando de manera, digamos, pensando en voz alta, sería: ¿cómo ha sido posible que un partido político haya permanecido 94 años ininterrumpidos en el poder? Si a eso le sumamos que antes había un Partido Socialista del Trabajo del Estado de México, en realidad son 98 años ya, y igual funcionaba como un partido oficial, pero bueno, aceptando que solamente podían ser 94, esto a nivel nacional, digamos, es una anomalía no solo histórica, sino democrática, ¿no? Digo, pensemos que eso, la duración de un partido como el PRI a nivel nacional, que fue de 71 años, solo ha sido superada recientemente por el Partido Comunista de China, por ejemplo, que lleva 74 años en el poder, pero no ha sido superado por el Partido Comunista Cubano, ni por el Partido de los Trabajadores de Corea, ni tampoco fue superado por el Partido Comunista de la Unión Soviética, todos sistemas totalitarios. ¿Cómo en un sistema democrático, formalmente democrático, puede ocurrir esto? Bueno, la respuesta trato de esbozarla en mi ensayo sobre la cultura de la clase política mexiquense, 2 puntos, simulación, cooptación y complicidades entre los poderosos en estos 3 ejes. Bien, desde 1929 han gobernado solo 2 grupos importantes, primero los hermanos Filiberto y Abundio Gómez, que gobernaron entre 1920 y 1942, el último gobernador, Zárate Albarrán, de apellidos, fue asesinado ahí en una plaza, ¿cómo le llamaban? ¿De toros? El Lienzo Charro de Toluca, y desde entonces Manuel Ávila Camacho envió a Isidro Fabela, se asentó el grupo Atlacomulco desde 1942, desde marzo, y desde entonces ha gobernado ese estado de manera ininterrumpida junto con el otro grupo gomista. ¿Cómo se ha logrado esto? Bueno, hay una razón histórica. El Estado de México es la entidad que ha sufrido más cercenaciones, más mutilaciones territoriales. A partir del Estado de México nació hoy Ciudad de México en 1824, Guerrero en 1849,
Morelos en 1869 e Hidalgo en 1919, que fue el último estado que surgió de este enorme estado que iba desde el Océano Pacífico hasta estos lugares donde ahorita estamos, ¿verdad? Entonces es un estado muy grande y ese ha sido en la clase política mexiquense, que primero tuvo su capital aquí en la Ciudad de México y luego se fue a Texcoco, luego a Tlalpan y finalmente en Toluca. Ese es la gran, ¿cómo decirlo?, el gran resentimiento, el gran motivo de desconfianza hacia una federación que una y otra vez lo ha despojado de su territorio, incluida su capital. Bueno, entonces ese ha sido un factor de unidad de la clase política mexiquense, que cuando uno escucha a los actores políticos de allá, pues dice, bueno, pues es que en realidad, como lo hemos comentado a veces con Bernardo Barranco, con quien hemos discutido estos asuntos durante mucho tiempo, decimos que en realidad ese grupo Atlacomulco no es solamente los nacidos en Atlacomulco, sino hay así como varios círculos concéntricos. En el primer círculo obviamente están las élites nacidas en Atlacomulco y Toluca, pero después están otros no nacidos en el Valle de Toluca, sino en el Valle de México, que también son parte de ese grupo Atlacomulco, como Erubiel Ávila, Alejandra del Moral, que nació en Cuautitlán Izcalli, etcétera. Pero también hay un tercer círculo que es, y esto puede incomodar a algunos, partidos de oposición. Estos partidos que tienen una lógica muy diferente a nivel nacional que a nivel local. De pronto cuando uno ve el PAN del Estado de México, el PRD del Estado de México o incluso Morena del Estado de México, dice uno, bueno, realmente, pues ¿de qué partido estamos hablando? Porque tienen una lógica diferente. Mientras que a nivel nacional puede ser intransigencia, allá es colaboración o sometimiento. ¿Cómo se ha logrado eso? Bueno, pues ha sido esto un poco la historia que yo platico. Primero hay una gran simulación democrática. Desde hace muchos años se ha simulado que hay elecciones democráticas, que hay elecciones limpias y transparentes, y esto es posible también con la complicidad de muchos dirigentes opositores que se han, y esta es la otra parte, la cooptación, que han aceptado cargos públicos, que colocan a sus familiares. En el propio Instituto Electoral del Estado de México, ustedes no lo crean, está la hija de, la esposa de, la novia de, el hermano de, el tío de, ahí trabajando en las estructuras administrativas, y obviamente que un representante que acepta esa situación, pues no se va a poner muy intransigente, por lo general son muy colaborativos. Entonces, esto ha sido una manera de cooptar, de hacer que entren a los negocios también y acumular fortuna. Con Bernardo Barranco también hemos dicho en algún momento que en el Estado de México no hay mejor negocio que ser un partido de oposición, porque cuando se es de oposición llega dinero como no tienen una idea. Arturo Montiel, tristemente célebre, ha dicho siempre que en política todo lo que se pueda comprar resulta barato. O sea, comparado con el presupuesto que manejan, que ahorita creo que son 320,000 o 220,000 millones de pesos, pues imagínense ustedes lo que para ellos significa unos cuantos millones de pesos. Nada más, desde que entraba un diputado, al menos en el año 2006, a la Cámara de Diputados local, recibía un regalo en efectivo en ese tiempo de 3,5 millones de pesos del gobernador del estado, que la mayoría, obviamente, digo, el que me lo platicó dijo que lo rechazó, pero eso solo él lo sabe, ¿verdad? Quién sabe si al final se haya quedado con él. 3,5 millones en efectivo, y todavía cuando habló con el secretario general de gobierno le dijo, diputado, ¿le parece poco? Le mando más, ¿eh? O sea, el problema no es el dinero, porque al final la cuenta pública, que es difícil de aprobar, pues es así fácilmente aprobable. Entonces Arturo Montiel, por ejemplo, dividió a los diputados del PAN cuando él fue gobernador, hizo que 13 renunciaran al PAN, se hicieran formalmente independientes y le aprobaban a Arturo Montiel todo lo que él deseaba. A cambio, para salirse del PAN les obsequió entonces 25 millones de pesos, lo cual estuvo muy documentado. Desde su toma de posesión, diputados del PRD que no querían ir a la toma de posesión, lo cual hacía imposible este ejercicio, pues fueron también sobornados con grandes cantidades de dinero para asistir, y de esa manera la oposición está cooptada, mediatizada, neutralizada, porque tienen una gran cola que les pisen. Entonces por lo general no son intransigentes, sino más bien muy colaborativos, y al final cierran filas con las élites del grupo Atlacomulco, porque siempre se justifican diciendo, es que si no la federación pues nos va a imponer a un gobernador, la federación nos va a imponer un presupuesto que no es
acorde con las necesidades del Estado, etcétera, etcétera. Entonces así vemos una oposición cooptada porque a los dirigentes de los principales partidos, a la esposa la hacen magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a la hija de un dirigente partidista la hacen magistrada del Tribunal Superior de Justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he escrito al respecto cómo se reparten el poder. El problema es que la oposición se queda con migajas y el gran pastel siempre se le queda al PRI a través del gobierno del Estado de México. Por eso no les preocupa renunciar a algunas posiciones menores, finalmente son nada comparados con los grandes negocios que se hacen desde el poder, porque en el Estado de México pues, ha producido, bueno, el gobierno del Estado de México ha producido muchos millonarios, ¿no? Carlos Hahn, que pues siempre repitió esa frase también molesta, pero que es una realidad de un político pobre, es un pobre político, pues acumuló enorme riqueza con negocios lícitos e ilícitos, transportando gasolina de Pemex a la frontera, después comprando Campos Hermanos, luego comprando concesiones de Mercedes-Benz en México, luego a través del Banco Interacciones, etcétera, etcétera. Y bueno, la familia Hahn es una familia que uno pensaría que son descendientes de grandes empresarios, pero no, son descendientes de un político que hizo del presupuesto público casi una cuestión patrimonial y se enriqueció él y todos sus descendientes y todos sus colaboradores. Y entonces uno está en Toluca y come uno en un restaurante y dice, este es de Arturo Montiel, y luego se queda en un hotel y también es de Arturo Montiel, y así se encuentra uno grandes extensiones económicas y políticas de este grupo por todo el estado, no solamente en el Valle de Toluca. Entonces lo que yo relato ahí es cómo esta cultura y estas prácticas han hecho posible que un partido se mantenga de manera ininterrumpida, que es algo atípico y completamente normal en una sociedad democrática, pues ha sido en parte gracias a esa oposición que ha entrado en ese juego y que antes que ceder el poder a la federación, a través de gobernadores que en su momento han sido enviados desde la capital, pues prefieren cerrar filas y al final negocian con el Grupo Atlacomulco, con el PRI, parcelas de poder a cambio de el apoyo, y al final terminan siempre aceptando las condiciones que les impone el grupo hegemónico en el Estado. No solamente es a través de eso, para eso también se ha contado con una autoridad electoral subordinada, muy controlada, muy bien pagada, y esa es la otra manera de controlar y de corromper a la gente. Cuando alguien es consejero, magistrado y ve lo que gana mensualmente, pues hace lo que le piden, porque sabe que en otro lugar difícilmente va a ganar lo que ahí les pagan. Entonces aceptan esa posición subordinada porque están en una zona de confort, entre una mina de oro, y no quieren ir en contra de nada de lo que la clase política marca como línea desde el Palacio de Lerdo. Entonces se acatan las instrucciones sin chistar, lo mismo en el IEM que en el Tribunal Electoral, y siempre con la complicidad de los partidos políticos. Yo muchas veces pensaba que ciertas decisiones las iba a impugnar la oposición y al final terminaban por no impugnarla. Muchas veces yo como consejero tenía dificultades para generar los consensos y luego me llegaban a preguntar los del PRI, ¿qué pasó? ¿Cuál es la postura? No, pues no quieren. Ah, no, yo ahorita hablo con ellos. Y regresaba y decía, ya está, se va a aprobar. Oye, pues ¿cómo le hiciste? Y hacía el signo de pesos así. O sea, algo mágico, ¿no? El poder del dinero que logra los consensos y la aceptación que no logran las razones ni las leyes, y que ahí en el Estado de México es muy fácil lograrlo siempre y cuando se cuente con ese respaldo económico. Entonces, creo que para no extenderme mucho, en el Estado de México, más que en muchas entidades de este país, se puede hablar y aplicar lo que alguna vez escribió Alan Reading en su libro Vecinos Distantes en 1985. La corrupción es el lubricante y engrudo del sistema político mexicano, porque es lo que lo mantiene unido y funcionando. Pues en el Estado de México, créanme que se puede aplicar exactamente eso. La corrupción, el dinero, ese es el lubricante y engrudo que permite que ese sistema se haya mantenido tantos años, el partido en el poder, y eso con la complicidad, con la aquiescencia y hasta complacencia de la oposición, muchos de los cuales estos líderes se han enriquecido justamente por simular que son opositores, cuando en realidad solamente son comparsas de este sistema. La última pregunta es,
La sabiduría popular en México dice que no hay mal que dure 100 años ni pueblo que los aguante. La pregunta es, ¿será en el Estado de México y en Coahuila, que es donde está la otra elección, se cumplirá o se acabará con esa frase? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Pues queda abierto la oportunidad de preguntar. Ya han levantado la mano, mi amigo Hamlet también. Si quieres, Hamlet, ¿te quieres retirar? ¿Vas y vienes? Ok, adelante. Sí, ¿le van a algún micrófono inalámbrico? Muchas gracias. Si nos regalas tu nombre, por favor. Sí, perdón. Soy Saúl Torres, estoy en el grupo parlamentario del PT y conozco al señor Barranco en el Instituto Electoral. De ahí el interés de participar también con ustedes. La pregunta aún es para él. Los infiernos de Dante, el octavo infierno se castigaba el fraude y la traición. La pregunta es, ¿el IEM es el octavo infierno electoral en el Estado de México o qué papel juega el IEM en este infierno electoral? Segunda pregunta, abierta. En el Estado de México, como ya se ha dicho y se ha repetido mucho, se ha quedado como el Parque Jurásico Nacional, en donde a partir del 2000 hay una alternancia en el país, no así en ese lugar. ¿Ustedes ven en este momento, en esta coyuntura, condiciones para dar la vuelta, para una transformación y traer al Estado de México a esta lógica nacional, o seguiremos en la lógica en el Estado de México, como tradicionalmente se dice con la selección nacional, jugamos como nunca, pero perdimos como siempre? Es todo, gracias. Por favor. Sí, efectivamente, compartimos usted en la representación y yo como consejero varias aventuras ahí en el instituto en el Estado de México. Yo escribo un ensayo sobre el papel del IEM, del OPLE local, en el proceso electoral. Y parto de una hipótesis. La reforma del 96, fíjese, siglo pasado, en donde el sistema electoral estaba en manos del Estado. Y ahí había una vieja comisión electoral en la que pues el gobierno era el que determinaba todo, determinaba los consejeros, determinaba las fórmulas, etcétera. Y era el tiempo en donde pues hasta los muertos votaban. Es decir, había un control absoluto por parte del Estado. Cambia a nivel nacional, surge el IFE y hay cambios significativos en la estructura electoral del país. En el Estado de México hay cambios de forma, pero de fondo no hay cambios. Es decir, los institutos electorales, las juntas distritales y el propio órgano central siguen teniendo las mismas funciones, el mismo rol que la antigua y la vieja comisión electoral. Es decir, no hay cambios. Hay maquillajes, hay formatos nuevos, hay palabras, ¿no? y incluso estructuras, pero sigue ejerciéndose lo mismo adentro. Nosotros entramos, y cuando digo nosotros, incluyendo a Gabriel Corona, al doctor, en un momento en el que hay una crisis de corrupción en el Instituto Electoral. Los materiales electorales fueron presupuestados a través de licitaciones amañadas por cerca de 300 millones de pesos. Las compañías se amparan, logran con Monreal la denuncia, se arma todo un escándalo en el Estado y los consejeros, que eran los primeros beneficiarios, los corren. No, perdón, renuncian, ¿no? Por supuesto con muy buenas liquidaciones, ¿no? Con muy buenas liquidaciones. Con el compromiso de que no los iban a involucrar. Después de eso, entramos nosotros y meten a ciudadanos pues realmente no metidos en la política para darle un toque distinto frente a esa crisis que vivía el Instituto
mexiquense. ¿Saben en cuánto logramos nosotros, porque volvimos a hacer toda la operación, además muy rápido, pues estamos a 40 días de la elección del 2005 con Peña Nieto? 13 millones nos costó los materiales electorales. ¿Dónde quedó esa extraordinaria fortuna? ¿A dónde iba? Pues se lo repartían, como dice el doctor Corona, se lo repartían hasta con los representantes de los partidos políticos. Se dice que hijos de Montiel estaban, en fin, hay toda una serie de historias ahí. ¿A dónde voy? Que el Instituto Electoral del Estado de México es fiel reflejo de la cultura política que se vive en el Estado de México, de esa vieja cultura, ¿no? Con cuidados y hacen o pretenden aparentar el hacer de las elecciones como un acto democrático, abierto, transparente, etcétera. Pero en realidad no es cierto, en realidad es todo lo contrario. Entonces, uno de los aspectos centrales, y por eso me ilusionó la propuesta de la reforma, era desaparecer los soples. ¿Por qué desaparecerlos? Porque se duplican las funciones con el INE. Entonces, ¿para qué tener dos aparatos? A mí me tocó estar en los dos lugares y realmente con la reforma del 14 nos estorbábamos las estructuras. ¿Quién hacía qué cosa? ¿Quién hacía tal otra? Después hubo una nueva reglamentación, pero lo que quiero decir es que hay un exceso que tiene que ser regulado. Hay un exceso. Ahora el plan B lo que plantea es la reducción de las estructuras distritales y locales, lo cual dificultaría, ¿no? la desaparición de los soples. Pero ahí hay que hacer una reforma a fondo, desde cómo se eligen los consejeros. Siguen siendo consejeros de consigna, o sea, son consejeros que uno sabe por quién va a votar, cómo va a plantear, qué es lo que va a decidir, etcétera. Otro gran problema, un instituto electoral, y aquí entra el INE, endogámico. ¿A qué me refiero con endogámico? Que en los últimos 10 años, casi 10 años, se están eligiendo consejeros de la propia estructura electoral, es decir, de los tribunales, de los propios institutos, del INE, de los soples, etcétera. Es decir, los consejeros, que su función era un contrapeso ciudadano, se está convirtiendo en estructuras de prolongación de la burocracia. Yo por eso de manera irónica les llamo los godines electorales, porque están más en su función, en sus intereses, más que una perspectiva nacional, o una perspectiva de sensibilidad ciudadana. Ejemplo, para este proceso de elección de consejeros del INE está una consejera electoral del Estado de México que se llama Sandra López Bringas. Imagínense nada más lo que estamos diciendo, el tipo de elección que se viene, las exigencias que se tiene, el rol que tiene que jugar el Estado de México y el instituto, y esta señora está pensando por sus intereses. Le vale un comino si deja chimuelo el instituto. Lo que le interesa es ella seguir avanzando, seguir trepando con sus intereses personales. Ha sido muy criticado, es decir, ¿cómo es posible que dado el proceso electoral que se viene encima, esta persona esté pensando en dar el brinco al Instituto Nacional Electoral? Bueno, esa es un poco la característica que hoy se está viviendo. Entonces, por lo tanto, hay que repensar un tema central que se llama la reciudadanizar estos órganos, ¿no? Ha estado la ciudadanización con la profesionalización, ¿no? Ahí hay que debatir nuevamente, repensar el rol del ciudadano en el Instituto Electoral. Ya me alargué demasiado. Lo que quiero decir es un desastre el Instituto Electoral, está cooptado, son 7 consejeros, 7 mujeres, un hombre, y de todos, solamente una consejera no proviene de las filas del PRI. Los demás están totalmente sesgados por el partido en el poder, lo cual es dramático, la verdad es preocupante, ¿no? Un árbitro por naturaleza sesgado. Y la culpa la tiene ya no el gobernador, la culpa la tiene el INE,
que negocia. El INE ha estado negociando con los gobernadores los lugares para los consejeros locales. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera? La segunda pregunta también es para Bernardo. ¿O está abierta? ¿Quieren volverle a escuchar o alguien de ustedes? Me gusta la pregunta. Me parece que hoy más que nunca Morena está cerca de ganar el gobierno del Estado de México. Estuvo muy cerca en el 2017, hoy está más cerca por múltiples factores. Digo, creo que todos los conocemos: el hartazgo ciudadano, el que Morena tiene el gobierno federal, el avance de una ciudadanía más crítica. Hay muchos factores. Hoy más que nunca sí, Morena puede ganar el gobierno del Estado de México. Pero yo no estaría tan preocupado por eso. Por ahí un exgobernador acuñó una frase que ahora se está repitiendo y se repite incluso tanto morenistas, priistas y por todos lados se repite, en el sentido de el PRI va a entregar al Estado de México, que me parece acuñada en el más viejo estilo patrimonialista, porque la ciudadanía del Estado de México no somos una bolsa de mandado que se le entregue a uno u otro partido, somos ciudadanos. Entonces me parece que lo más importante es no a quién se le entregue o qué pasa en esta elección. Lo más importante es quién se queda en el Estado de México. Y los que se van a quedar en el Estado de México somos los ciudadanos, los de a pie, los que vivimos al día, los que estamos trabajando. Esos somos los ciudadanos que nos vamos a quedar en el Estado de México. Y lo que nos preocupa es, gane quien gane, incluso si gana Morena, ¿con qué va a gobernar? Creo que ahorita incluso lo que le debería preocupar más a Morena es con qué, como lo ha hecho ya el maestro Barranco y coincido plenamente, con qué cuadros va a gobernar, con qué política va a gobernar, qué cambio va a ofrecer, porque por ahí también se puede decir que vamos a cambiar para que todo siga igual, o vamos a hacer una combinación de la clase política gobernante con la nueva clase política que llega, y todo cambia para que siga igual. Entonces, eso es lo más importante. ¿Cuál va a ser el proyecto de gobierno de Morena en el Estado de México? ¿Con quién va a gobernar? Obviamente va a gobernar la candidata, la maestra Delfina, va a ser la gobernadora, pero ¿con qué proyecto de gobierno y con qué equipo de gobierno va a gobernar? Gracias. No resisto a la tentación de complementar. Yo creo que en esto, como en el béisbol, lo acabamos de ver, esto no se acaba hasta que cae el out número 27, y creo que hasta que no se llegue al 4 de junio y se conozcan los resultados, no se puede estar seguro. Mire, Bernardo Barranco esbozó hace unos momentos algunos como remontadas de los candidatos del PRI. En 2005, Rubén Mendoza duplicaba en preferencias electorales al inicio de la campaña y terminó siendo duplicado por Enrique Peña Nieto. ¿Cómo lo hicieron? Revivieron el escándalo de un crimen no esclarecido de Abraham Talavera, exdiputado federal, por cierto. Le armaron un expediente judicial por pederastia y explotaron mediáticamente el asunto de llegar tomado a los mítines y haber pateado unas pelotas de un mítin del PRI. Desde entonces le comenzaron a llamar el señor de las pelotas. Eso, y se habló de, según Francisco Cruz y Toribio Montiel, de $50 millones. Hicieron que la campaña bajara y terminó siendo duplicado en preferencia. Ya comentó también lo de Jacob Polensky, las actas de nacimiento con varios nombres y lugares de nacimiento. Luego, en 2011 no fue así, no fue tan complicado retener la gubernatura, pero en 2017 la guerra sucia en contra de Josefina Vázquez, ex candidata presidencial, que comenzó con mucho, superando en las preferencias al inicio de la campaña. Vino la investigación de la entonces PGR por lavado de dinero a su familia y el manejo no claro de fondos de un fideicomiso para migrantes. Y con eso la campaña de Josefina Vázquez Mota bajó y terminó en cuarto lugar. El gobierno del Estado es experto en destruir trayectorias. Digo, nosotros somos de los pocos sobrevivientes del IEM, pero si viera cómo han terminado algunos en términos de imagen pública, y conmigo me han hecho una guerra terrible, todavía hasta hace poco, a Bernardo igual, otros que ya no están aquí desgraciadamente, el licenciado José Núñez o Norberto López ya fallecidos. Entonces, no pueden confiarse en que ya todo está ganado, ¿sí? Ya salió el
la cuestión de los recursos de Delfina Gómez en la SEP, antes lo de Texcoco, que se ha explotado mediáticamente, y no sabemos qué obuses puedan tener. Digo, recientemente Enrique Vargas del Villar quiso ser el candidato y le sacaron como 3 periodicazos de propiedades no esclarecidas su origen, y ahí está, ya entregó la candidatura y ahora le quitaron hasta la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Hay muchos recursos, este es un sistema que en su momento espiaba hasta el gobierno federal. El gobierno del Estado de México en la época de Montiel tenía su propio CISEN, encabezado, por cierto, por un mexiquense ya fallecido, profesor de la FES Acatlán, y por el mismísimo Alejandro Aldegre, que había sido secretario general del CISEN. Entonces tienen una estructura de vigilancia, de espionaje, donde saben hasta con quién duerme la gente, dónde come, dónde vive, saben prácticamente todo, a través del Pegasus y de no sé cuántos instrumentos tecnológicos. Entonces yo creo que esto hay que tomarlo con mucha responsabilidad y, como en el béisbol he dicho, hasta que no caiga el último out. Gracias. Muy bien, ¿alguien más quisiera participar? Sí, cómo no, adelante, Luis. Muchas gracias. Primero que nada, mi nombre es Luis Álvaro López Trinidad. Gracias por la exposición que nos acaban de dar sobre, yo siempre he dicho que el infierno está en esta tierra, no es en otro mundo, ¿no? Pero hablando de infiernos, los infiernos tienen sus propios demonios, y entonces hay algunos que creo, ¿no? Y es una pregunta para el maestro Barranco, hay unos que caminan con sotana, ¿no? Usted hacía mención en los múltiples análisis que ha tenido que ha surgido un nuevo actor político que antes no estaba, sobre todo en contra de la 4T, y eso se llama la jerarquía de la Iglesia Católica. Quisiera saber cómo va a influir o cuál es el sentir. Usted es un conocedor profundo de los vaivenes, ¿no?, al interior de los grupos eclesiásticos. ¿Cómo podría influir o cómo son en el Estado de México en particular? Y la segunda pregunta para el maestro Enrique es, usted mencionó bien el presupuesto. El presupuesto y el asunto de los medios de comunicación es un problema no en el Estado de México, es un asunto nacional, ¿no? Desde la reforma constitucional del 2007 no hemos podido, simplemente como nación no hemos avanzado lo suficiente. Tenemos una ley general de comunicación social y que no ha impedido el gasto desmedido, direccionado del presupuesto, del recurso público en la publicidad gubernamental, ¿no? Yo quisiera hacerle una pregunta muy concreta. ¿Qué es lo que se necesita? Hemos ensayado muchas fórmulas y ninguna ha dado resultados, ¿no? Y eso es algo que le debemos al país, ¿no? Muchas gracias. Yo quisiera iniciar la respuesta de la pregunta que me hace sobre los demonios con sotana en el proceso electoral del Estado de México con una buena noticia o con un toque optimista, para no estar así todos dramáticos. Y para mí lo más importante en un Estado tan patriarcal, tan machista, en donde la masculinidad política tiene dimensiones sagradas, ¿no?, donde la mujer ha sido fundamentalmente objeto, que el Estado de México, por diferentes circunstancias, los astros se alinearon, no sabemos bien la cuestión de la mujer, el Chihuahua, que tenía que ser o un Estado con varones y otro con mujeres, se dio lo que se dio, pero la próxima gobernante en el Estado de México será mujer. Y eso es muy importante, sea del signo que sea. Es un hecho fundamental porque la sensibilidad, el humor, la manera
en cómo se va a ejercer el poder, de cómo se van a construir políticas públicas, pueden cambiar, ¿no? O pueden ser diferentes, sobre todo en una atmósfera tremendamente patriarcal. Entonces, tanto Delfina como del Moral, Alejandra del Moral, tienen elementos, y ahí entra su pregunta, son muy católicas. Las dos. Delfina, y seguramente ustedes la conocerán mucho mejor que yo, fue misionera católica y fue también catequista. O sea, tiene un catolicismo arraigado. Pero Alejandra del Moral no canta mal las rancheras, también viene de una familia, digamos, con valores y principios católicos. Lo cual es complicado, porque la pregunta es, ¿hasta dónde estos dos personajes, dos mujeres, me queda claro que van a combatir sobre todo el tema de la violencia? El Estado de México es primer lugar campeón en feminicidios y durante la pandemia salió a la luz realidades muy crudas de violencia interfamiliar, ¿no? Especialmente en el Estado de México. Y bueno, en fin, hay muchas explicaciones que no vienen al caso en este momento. Lo que quiero decir es que su catolicidad probablemente les impida asumir una agenda feminista. Tema del aborto, por ejemplo, tema de la sexualidad, en fin, hay muchos temas que están ahí. O no quererse enfrentar a la iglesia, que es poderosa. Tiene más de 10 obispos en toda la región. Y Alejandra del Moral ha sido muy generosa con la iglesia en los programas sociales. Y la oferta de Alejandra del Moral es el tema de proteger la familia tradicional. Ahí está el núcleo. En el caso de Delfina, ella cuando estuvo como secretaria de Educación, trabajó mucho con la jerarquía, en la alta jerarquía, y sobre todo con la Unión Nacional de Padres de Familia. Y habló mucho al diálogo, al encuentro, ¿no? a construir alternativas y políticas. Es decir, las dos tienen una apertura muy grande a una estructura católica que, como dirían el doctor Corona y muchos, es también parte del Grupo Atlacomulco. Se van a reír, pero es parte del Grupo Atlacomulco también. Está ahí Arturo Vélez, que tú me recordarás, que fue el primer obispo de Toluca, era primo hermano de Alfredo del Mazo Vélez, el abuelo. Entonces, es parte de la familia. Tiene el ADN del Grupo Atlacomulco. Es más, fue acusado de fraude el obispo, porque tenía en los años 60, rifaba casas, ¿no? Y las casas, y en varias, él se quedaba con las casas, con los boletos que no se vendían, se quedaba con las casas. Hay un capítulo de José López Portillo en mis memorias que habla, él era un joven litigante, de cómo don Arturo Vélez, primer obispo de Toluca, era un tranza. ¿Ven cómo el ADN no perdona? ¿No? Entonces, la iglesia en términos generales es una iglesia que está un poco resentida con la Cuarta Transformación y sobre todo con López Obrador. No solamente por el tema de los jesuitas, lo conversábamos un poco más, sino que López Obrador ha tenido una política de apertura hacia las posturas evangélicas que han crecido mucho en América Latina y en México. Y eso ha irritado de manera muy notable a la jerarquía mexicana, que si vemos de qué lado está chutando a nivel general, está del otro lado. El documento que sacó contra la política de seguridad de López Obrador fue un documento duro. El documento que editó en el primer meeting en defensa del INE fue precisamente eso. Fue reprochándole al gobierno su postura frente al tema del INE. Es decir, lo que se está configurando en este momento es que la iglesia se está convirtiendo en un factor de oposición. Y eso hay que tener mucho cuidado.
porque no solamente estamos hablando del Yunque, de estas organizaciones ultrasecretas vinculadas a Vox, vinculadas a Bolsonaro, etcétera, sino estamos hablando de una estructura eclesiástica que es la estructura más poderosa que tiene el país. Entonces, sí, diría ahí hay que tener cuidado. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, primero anoto algunos datos. En el propio ensayo se comenta, entre 2018 y 2022 en el Estado de México se han gastado poco más de 3,000 millones de pesos solamente en un programa de comunicación pública y fortalecimiento informativo. Apunto otro dato, en el Estado de México es muy común que se escondan los contratos publicitarios que realiza el gobierno del Estado de México. Tan solo en una pasada solicitud que un equipo de reporteros hacíamos, pues nos encontrábamos que los contratos no existían, aunque sí existían, ¿no? Entonces es una serie de entropías y de anomalías que se viven y que son, pues que evidencian esa irregularidad que estamos viviendo en este tema, y que no es un tema menor, y como bien apunta, no es un tema, y también lo refería yo, no es un tema privativo del Estado de México. Sin embargo, por la magnitud del Estado de México, por el tema presupuestal del Estado de México, adquiere una connotación mayor. ¿Qué hacer? Habría dos aspectos que yo vislumbro, porque lo que estaríamos hablando aquí es de cómo terminar con el clientelismo mediático. Esta es una frase, bueno, yo lo retomo de una doctora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Patricia Maldonado, quien habla sobre el clientelismo mediático que se genera en el Estado de México o que se ha generado en el Estado de México. ¿Cómo revertirlo? ¿Cómo empezar a tratar de revertirlo? Yo advierto dos. Una, el camino legislativo, con una legislación en materia de asignación del gasto publicitario, donde el gasto publicitario se adjudique, se otorgue de manera técnica, con procedimientos como cualquier proveedor, ya sea adjudicación directa, invitación restringida, licitación, pero con base en parámetros claros desde el aspecto técnico y fortaleciendo también o reconduciendo también hacia medios regionales que en determinado momento garantizan cobertura en ciertas regiones. Eso sería desde el aspecto técnico una propuesta en materia de asignación del gasto publicitario. Y otra, voluntad política. Se requiere voluntad política de los actores que están a cargo de ese presupuesto público para que precisamente se ejerza. Y si hay voluntad política, podemos crear mecanismos fiscalizadores de ese gasto en materia de comunicación social. Hay propuestas que se han quedado ahí sobre la necesidad de que el gasto publicitario obviamente sea ejecutado por una dependencia, la respectiva dependencia, pero que existan órganos especiales que, una especie, no sé, de órganos de control que fiscalicen ese gasto público. Y sobre todo, que eso garantice la transparencia. Hoy por hoy debemos conocer casi en tiempo real. Recuerdo, por ejemplo, en una de las promesas de campaña de Enrique Peña Nieto en su momento era conocer el ejercicio del presupuesto público en tiempo real. Obviamente no lo cumplió, pero podríamos conocer la asignación del presupuesto público en comunicación social en tiempo real. Esa podría ser una alternativa. Entonces, redondeo, asignación del gasto publicitario mediante procedimientos técnicos y sociales, 1, y 2, garantizar voluntad política de los actores involucrados para crear precisamente órganos de fiscalización u órganos revisores que en determinado momento estén en todo momento, incluso la propia ciudadanía. Hoy tenemos a los defensores de las audiencias, ¿por qué no tenemos a los defensores en materia de la asignación del gasto publicitario? Porque es el dinero de todos, es un dinero que se gasta de manera discrecional. Hoy se ejerce ese presupuesto en el Estado de México y de todas partes por acuerdos o valores entendidos. Se considera que ese gasto es el que debe manejar el respectivo presidente municipal, en su caso en el ámbito municipal, o si es el gobernador, o si nos vamos al ámbito federal. No debe ejercerse así. Es un gasto que merece ser regulado, porque obviamente representan miles y miles de millones de pesos. Entonces, esa sería la propuesta. Obviamente habría que arrastrar el lápiz más, pero aspecto legislativo, técnico, con cobertura social y
voluntad política que permita la generación de mecanismos o más mecanismos fiscalizadores e incluso entes revisores de manera externa y sobre todo que exista la transparencia, que en los simples portales de transparencia exista la información y estos se puedan consultar, no en tiempo real, pero al menos con una periodicidad de cada 3 meses, que es lo que establece en el caso del Estado de México la ley de transparencia en cuanto a la regulación o la renovación de información. Espero haber contestado su pregunta. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Enrique. ¿Alguien más? Si no, estamos cerrando las participaciones y me gustaría hacer un último comentario. Justamente vamos a describir así el proceso electoral venidero en el Estado de México, es retrotraer el tiempo y replicar las mismas prácticas, no cabe la menor duda. Estaba recordando, pues en el 1998, perdón, tuve la oportunidad de ser suplente del hoy gobernador Rutilio Escandón en Chiapas. Y recuerdo que justamente había un consejo estatal donde se llevaron a cabo prácticas, distrital en ese caso, perdón, pero que prácticas que sin duda alguna se pueden repetir. Las propias oficinas del consejo permitían entrar y meterle y acomodar los votos. Bueno, recuerdo muy bien que los consejeros firmaron de un lado y al otro día decían, esa firma no es mía. Llegaron un par de llamadas y al ratito, sí, ya recordé, sí es mi firma. Con los consejeros distritales. Entonces, eso nos hace pensar que estamos justamente ante lo mismo. En la cooptación, en fin, ya se dijo aquí de un grupo político que ha estado permanentemente en ese estado y que va a hacer todo por no perder ese espacio. Entonces, pues fue bastante importante los comentarios aquí vertidos. Recordaba también al presidente de la República cuando dice que benditas redes sociales. Sin embargo, hoy las redes sociales, al mismo tiempo alguien saca un comentario a favor, al ratito saca a alguien en contra y dejan a la sociedad toda confundida. Realmente la sociedad no está debidamente comunicada, no está debidamente informada y eso se da en todos los estratos por lo visto. Es un gran reto que vamos a ir paso a paso. El tema de comunicación que bien comentas, creo que es muy importante poder dar pasos significativos que vayan ayudando a la consolidación y que la sociedad sea la que esté bien informada. Pues les agradezco muchísimo en nombre del Congreso, les agradecemos muchísimo que hayan participado, que estén con nosotros y pues muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por asistir a la presentación de este libro, El regreso al infierno electoral. Me comentaban aquí si hay posibilidad de algunas firmas de algunos libros, algún autógrafo, sí es posible, así que los que tengan un libro pueden pasar. Y si no, ya pues nos los entregan y les haremos llegar ya firmados. Muchísimas gracias, muy amable. Entonces, Leonel y Rutilio. Maestro, ¿nos sacamos una foto? Claro que sí.